encontrás. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una feria política. Yo soy Tina Feria, estamos por Agofa TV. Puedes seguirnos y escucharnos por la web, por Twitch, YouTube. También bajar de la aplicación y nos puedes llevar a todos lados donde vayas. Este es un programa donde tratamos los temas de la política, de la actualidad, de la sociedad civil en general, para conocer y debatir todos estos temas. Estamos muy contentos de poder tener distintos invitados especiales, por eso arrancamos este mes de diciembre con una agenda súper cargada de temas. Y así vamos a presentar una feria política con nuestra primera invitada, Verónica Barograf. Perfectamente diputada provincial y docente universitaria y médica. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. No, por favor, es un placer recibirte. ¿O nos hemos seguido? Ya la semana anterior estuvimos juntas. Re lindo. Sí, en la gala de la escuela. Muy linda gala. Gustado, ¿eh? Sí, me encantaron los chicos, las palabras de los docentes. Me encantó. Bueno, me alegro, ya te vamos a volver a invitar nuevamente. Espero que me invites el año que viene. Por supuesto, todos los años, para la apertura también te podemos invitar. Dale. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien, me gustó mucho el nivel de los chicos, el compromiso con la escuela, Sí. Su dimensión integral, me pareció muy interesante. Sí, las dos orientaciones que tenemos. Sí, bueno, ni que hablar, la destreza física de estos pibes. Pero no, y me gustó mucho la familia, el ambiente familiar, y algo que te remarqué ahí esa tarde fue el tema de la disciplina, no disciplina, sino del silencio y de la conducta propia de los chicos que estaban arriba, ¿no? Porque donde lo hiciste había... era un teatro, que era la de la Escuela Normal 1, ¿no? Tal cual, sí, Normal 1. Y había una grada arriba, digamos, y los chicos estaban solos ahí arriba, o bueno, con algún que otro adulto, pero no es tan sencillo. Y se comportaron muy bien. Se nota que hay como un ámbito de libertad, pero también de disciplina. Así que me pareció fantástico. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Tendrá mucho que ver ahí, ¿no? La disciplina con la dirección. ¿El equipo directivo? ¿Vos qué? Sí. Equipo directivo de docentes. Pero viste que, a ver, la palabra disciplina tiene mala fama, ¿no? Exactamente. Tiene la impresión de represión, de castigo. Sí. Y en realidad lo que noté era un poco como esta cuestión del convencimiento de que hay cosas que cuando se ordenan salen mejor, nos beneficiamos todos, tenemos más ventaja para poder adquirir mejores conocimientos, más habilidades. Esta sensación de que era un orden de parte de los chicos, querido por los chicos, o por lo menos gustado, que no es tan sencillo a veces en las escuelas encontrar esto. Más en escuelas secundarias, digamos, ¿no? Donde uno... o escuelas primarias, en la escuela primaria también, acá teníamos, pero digo, me gustó mucho, tan es así, yo te lo conté, que yo tenía la graduación o la fiestita de fin de año de mis nietas, y iba a estar un ratito contigo y después o con ustedes y después me iba a ir, y bueno, quedé tan entusiasmada que me quedé en la escuela. Te quedaste hasta el final. Sí, la verdad que trabajar con los adolescentes es un trabajito del día a día, un trabajito de hormiga, pero la verdad que si uno está convencido de lo que hace, de lo que le gusta, digamos, de la vocación, yo creo que es por ahí. Y eso es lo que tratamos de hacer como comunidad educativa. Hace 10 años que estoy en ese cargo, así que se viene manejando de esta forma. Evidentemente hay una huella de un equipo al cual supongo que liderás, pero se nota esa huella, y no lo digo ni de chupamedia, como dicen los chicos, ni porque en realidad fui muy como voy a otros eventos, pero bueno, me llamó mucho la atención estas cosas que remarco. Y también algo que no lo voy a dejar de decir porque suena medio por ahí fanático, pero me gustó mucho en los chicos el comentario de la vida, de la cuestión espiritual también, ¿no? De la dimensión espiritual. Sobre todo contados por ellos, que no estaban, digamos, nadie les puso un revólver para que dijeran lo que tenían que decir. Sí.
Y sin embargo, bueno, eso ellos lo contaron en los videitos y cosas. Así que, bueno, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Verónica, gracias también por estar. Bueno, Vero, vamos a la entrevista, a lo nuestro, vamos, larguemos. ¿Cómo se vivió desde adentro la sesión para votar la ley de necesidad de reforma de la Constitución de la provincia? Ah, sí, de lleno nomás la pregunta. Así viene, de ¿no? lleno, ¿viste? Cambiamos de tema, vamos directamente a nuestro punto. Bueno, tengo varias cositas. Si A me ver, das dos, dale, mira que tenemos tiempo, ¿eh? Bueno, el tema es así. La reforma, la necesidad de la reforma, que es esto que votamos, aparece medio improvisadamente sobre las últimas 2 semanas. Uno dice, pero como estabas tan distraído, no viste que antes hubo algunos proyectos. Pero lo que pasa es que durante el año se aprobaron alrededor de 100 leyes, con una característica particular, que es que el gobierno de Maximiliano Puyaro tiene mayoría en las 2 cámaras, tanto en diputados como en senadores. Entonces no es muy difícil. Cuando hay voluntad de que una ley salga, la debatimos, no digo que no, pero es muy fácil que salga, porque si es querida por el gobernador y querida... Bueno, entonces, digamos, llevábamos un ritmo, hay alrededor de 100, quiere decir que cada 3 días, para poner una idea, para que la gente se dé cuenta de lo que es un proyecto de ley, se aprobaba un proyecto, 100 proyectos. Entonces, uno llevaba un ritmo de atajar penales, de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué esta ley? ¿Para qué viene? Bueno... En las últimas 2 semanas empieza a insistir el tema de reformar la Constitución. Sí. Bueno, ahí nos sorprende. Nosotros en principio decimos por qué la urgencia, en un momento donde hay un montón de necesidades en la provincia, donde, bueno, ni que hablar en educación, ni que hablar en los trabajadores. Trabajadores, sí, la docencia. Tremendo. ¿No? Además hemos aprobado leyes que yo las he sufrido, que es esta por la caja de jubilaciones. Hemos pedido una colaboración restringiendo sueldos o quitándole parte del sueldo a los docentes y a los jubilados de los trabajos, de los docentes, de los policías, de los administrativos, de los médicos de la salud pública, ¿no? O sea, no sé, yo siempre, a lo mejor ya me lo escucharon decir, pero digo, uno se imagina al empleado provincial como si fuera un administrativo, como si fuera el cuento de Gasalla. ¿Vos te acordás que Gasalla era todo? Bueno, no sé si recordás, sos muy joven, pero Gasalla tenía toda una historia, era re complicado y siempre tenía un problema y no hacía nada y no trabajaba realmente. Pero no es la realidad, era una sátira a una situación en particular. Lo que nosotros hoy tenemos es esto que yo te nombré, está la policía que hoy asume un rol en la seguridad y en la pacificación muy importante, y le metimos la mano en el bolsillo. Yo digo le metimos porque aunque yo voté en contra, la ley salió, ¿no? A los docentes, donde se les dio por un lado ese incentivo para la asistencia, pero por otro lado le sacamos... Y yo creo que hoy repercute todo, porque hoy cuando vos vas a comprar un medicamento o vas a comprar algo en el supermercado, todo sale 10.000, 15.000, 5.000 pesos. Entonces, por más que vos me digas, es un aporte solidario. ¿Qué aporte solidario? Le sacaste plata de lo que era genuinamente su trabajo. Bueno, quiero decirte que cuando aparece la reforma, vuelvo a tomar el tema. Sí, dale. Nosotros empezamos a leer los aportes. Había 9 proyectos, de los cuales 7 eran del oficialismo. O sea, había una intención del oficialismo en hacer la reforma. ¿Para qué? Entonces ahí te preguntás, si la situación no está dada, si está muy complicada la vida de las personas, si esto va a generar un gasto a la provincia, ¿por qué? Bueno, el por qué, tal vez, lo vamos a ver en el desarrollo, es asegurar la reelección. Vos sabés que en nuestra Constitución solamente se puede elegir el gobernador una vez, que es lo que le ha pasado a Lifchi, bueno, a todo Reutemann, digamos, ellos un periodo de 4 años, después otro periodo de 4 años. Está bueno tener doble periodo, pero supongamos que en este caso no juramos por esta Constitución. Nosotros juramos por una Constitución donde solamente el periodo es de 4 años. Quizás modificándola ahora podría caber la oportunidad de volver a pedir, poder volver a votar o volver a presentarse, al gobernador, y como juró por una nueva Constitución y hay reelección, poder volver a presentarse para la reelección.
mirando esto, y vos me vas a decir, pero ¿y por qué sospechás eso? Y porque vimos cómo nos condujimos todo el año. Todo el año fue digamos, una imposición, un empoderamiento de parte del oficialismo respecto a la minoría que somos nosotros, que somos un montón, pero bueno, no alcanzamos por esto de que ellos son 28 y nosotros somos 22. Verónica, recién nos mencionabas que seguramente desde tu equipo estudiaron el tema, ¿no? Y nos marcabas algunos puntos, nos decías 6, 7, 8. ¿Podés profundizar en esos puntos que se propusieron? Digamos, la Constitución es de 1962, sí. La Constitución provincial. Sí. Entonces, hay incluso... es risueño, pero yo también lo admito, a pesar de haber votado que no era el momento para esto, no era el momento, ni siquiera era una oportunidad. Había algunos que decían que ni siquiera todavía estaba el televisor color, por ejemplo, o el televisor en blanco y negro. Entonces había cosas que había que reformar. Sí. Yo los invito a la gente que lea la Constitución. Es chiquita, es finita, tiene los derechos y garantías de los ciudadanos, de las personas que viven en la provincia, las 2 o 3 primeras páginas. Y después viene la estructura del poder de gobierno, o sea, la estructura del poder legislativo, la estructura del poder judicial y la estructura del poder ejecutivo. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Y después hay un apartado sobre educación, muy interesante, sobre educación, y después está lo que se llaman las cláusulas transitorias, que es que la asamblea, cuando se constituye, hacia donde vamos, va a haber una asamblea no son los mismos diputados nosotros, pero se llaman diputados constituyentes, o sea, son constituyentes. Esas 69 personas van a reformar la Constitución. La asamblea es soberana. Decide lo que ellos elaboran y se queda conformada la Constitución. No es chiste una reforma de la Constitución. Sí. Porque además, si pensás en la anterior, que duró tantos años, esta va a durar generación, nos vamos a estar nosotros, para que tengas una idea. Bueno, entonces, no es pavada. Esos artículos tienen que ver con algunos derechos que ya tenemos, pero que deberían estar en la Constitución. Derechos ambientales, por ejemplo. Sí. Derechos de algunas minorías. El tema de la educación es un tema que también se ha abierto al tema todo de lo digital, pero por ahí toca algunas fibras que a mí me cuestan. Digo, para mí la educación es derecho de los padres. El Estado tiene que asegurar esa decisión de los padres, pero ahora, aparentemente por lo que escuchamos en algunos de los proyectos, es como que la educación es responsabilidad absoluta del Estado. Hay gobiernos muy de izquierda y muy de derecha que tienen esta concepción. A mí no me interesaría estar en ese extremo, porque vuelvo a decir, más allá de que queramos o no queramos, los papás influimos tremendamente en la educación de nuestros hijos. Y tener un Estado que va a decidir algo distinto a lo mejor lo que las familias quieren, me parece que no corresponde. Bueno, eso sería una modificación que va a quedar liberada a lo que los constituyentes que vamos a votarlos, los constituyentes decidan. ¿Qué se hizo en esta ley de necesidad? Nombramos los artículos que se podían modificar. Bien. Y dimos una idea de hacia dónde queríamos que fueran, pero bueno, después los constituyentes pueden modificarla para donde quieren. Esto que te dije, toda la era digital no está incluida en la Constitución. Ahora la pregunta sería, ¿es necesario? Hay derechos del consumidor que sí me parecen muy buenos. Esto de, viste que hoy hay grandes estafas en el tema de la... bueno, entonces no está mal que podamos tener un defensor y un protocolo para los derechos del consumidor. Nosotros habíamos propuesto, a pesar de que nos opusimos porque no queríamos en esta circunstancia y bajo estos intereses, nos propusimos... por ejemplo, defensoría de niños y niñas, defensoría de adolescentes, defensoría de jóvenes, de adultos mayores, que el MPA, que es el Ministerio Público de la Acusación, y el Ministerio Público de Defensa, sean los fiscales regionales y los fiscales generales, así como los defensores generales y los defensores regionales, sean elegidos por el pueblo. Porque como de ellos va a depender, en el fondo, la persecución de un delito,
que quien sienta que está asegurado, que no tienen intereses políticos, que no hay, digamos, que tienen una ética particular, que el pueblo pudiera elegir. Bueno, esas cosas hay que ver si la Asamblea las pone, las establece o no las establece. Verónica, mira, desde acá creemos necesario poder explicarle a los santafesinos a través de una campaña para comunicar y difundir esta información de por qué es necesario esta reforma o justamente todo esto que vos nos explicabas. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. El pueblo, nosotros habíamos pedido un plebiscito. Hay mucha gente que no sabe nada. no está Pero ni al que, ¿cómo va a estar, Tina? No puede ser que estén pensando en una reforma de la Constitución cuando en realidad están pensando en llegar a fin de mes, en comprar medicamentos, en ver cómo pagan los impuestos. Vos sabés que un dato. Nosotros antes de aprobar esta ley de necesidad, aprobamos lo que se llama el presupuesto 2025. Un presupuesto que arrojó algunos datos interesantes, además de que se casi triplicó del 2024, se triplicó por la inflación al 2025. Pero comentaban, por ejemplo, que la recaudación de los servicios, que aumentó casi un 450%, no se recaudó más, no se recaudó un 450%, porque la gente dejó de pagar. Y es una ecuación que tiene hasta un nombre, que cuando uno aumenta desmedidamente algo, la gente no responde porque no tiene cómo solucionar los salarios aumentaron un 98%, y los impuestos de los servicios, agua, electricidad y gas, algunos llegan al 400%. Entonces vos decís, es verdad que la gente no está interesada, pero yo creo que sí, que hay que hacer una muy buena publicidad para poder que la gente pueda elegir quién lo va a representar en esa asamblea donde se va a modificar la Constitución. Te voy a decir algo más. Hay que entender qué entra en una Constitución. Porque hay cosas que se pueden lograr por las leyes. No necesitamos modificar la Constitución cada vez que vamos a hacer una ley que a lo mejor beneficia los derechos de las personas. Entonces hay que entender qué entra, porque tiene que ser un marco muy macro. No podés, porque si no te ajustás a una idea y después no te podés salir de esa idea. No sé si soy clara. Sí, muy clara. Desde el Frente Amplio Renovador... Desde el Frente Renovador. Perdón. Frente Renovador. Amplio no, perdón, Vero, amplio no. Desde el Frente Renovador santafesino. ¿Están para presentarse como una opción en elección de las no me preguntes quién. Sí, claro que nos vamos a presentar. ¿Se van a presentar? Sí, claro. El que esté más capacitado para poder aportar los valores, porque aquí se juegan las miradas que uno tiene sobre los derechos de los ciudadanos, sobre qué soñamos para la provincia, ¿no? ¿Qué soñamos para la provincia de Santa Fe? Viste que siempre pedimos un proyecto que dure a través del tiempo, y la Constitución salva esto, digamos, guarda estos derechos y esta idea que uno tiene, que quiere que logre la provincia. Sí, vamos a presentar, pero no te voy a dar nombres porque todavía no los tengo. Pero bueno, cada partido se va con lista única. Me parece que te haces la distraída, no importa. No voy a decir nada, a ver si todavía voy presa. No, lo que te quería decir es que digamos, se ha propuesto que los constituyentes pertenezcan a partidos con lista única, que no haya esas listas sábanas muy grandes, y generalmente las vamos a votar junto con las elecciones intermedias el año que viene. Bien. En las PASO del año que viene se va a votar además los constituyentes. No tenemos mucho tiempo para presentarle a la sociedad quiénes quieren ser constituyentes y qué quieren hacer para la Constitución. Porque como bien dijiste, el problema es que la gente no sabe ¿qué lleva una Constitución adentro? Suponete que me diga, no sé, quiero que me deje adoptar mascotas, por decirte una cosa, que me deje adoptar mascotas o ponerle el apellido. Eso no está en la Constitución. O sea, hay cosas que se pueden pedir como derechos que son leyes, no Constitución. No sé si se entiende. Sí. Entonces, imagínate en el área de la salud. Sí. Los extremos, ¿no? Bueno, el comienzo de la vida y el final de la vida. También que nosotros estamos dentro del marco de la Constitución Nacional, no nos vamos a poder salir de la Constitución Nacional. Pero bueno, es delicado, es muy delicado, y me parece que no estábamos para mirar tan finito, no estábamos para preocuparnos tanto de esto, cuando en la Constitución que tenemos
Es muy amplia y daba marco a que uno pudiera pensar en los trabajadores, que pudiera pensar en las diferencias educativas, que pudiera asegurar la educación superior. Había cosas que se podían establecer con la ley que tenemos. Pero bueno, vamos a la reforma. Vamos es a la inevitable. reforma. ¿Cuál es la relación que tiene este espacio con el resto del peronismo? Pero qué interesante esta mujer, ¿eh? Sí, sí. Producción también, guarda. No solo esta mujer, Bien, es así. Unidos trabaja es un frente donde está el justicialismo y otros partidos. Nosotros, aunque nos engloba el PJ, no somos todos del PJ como PJ tradicional, ¿no? Entonces, hay distintos partidos que están ahí adentro. Estamos en una dificultad porque algunos de los integrantes del PJ han votado a favor de esta reelección, a favor de esta reforma, aceptando la reelección, y bueno, se está decidiendo a ver qué se va a hacer, porque el partido nos convocó al frente, junto con el Partido Justicialista, nos convocó hace 2 o 3 semanas, y en consenso y en ese plenario que hicimos, habíamos convenido que no era la oportunidad ni el tiempo, estaba desfasado con respecto, y además no nos daba el tiempo para poder analizar y tomar estas determinaciones. Habíamos pedido no votar a favor y bueno, hubo gente que así lo hizo. Bien, ¿qué te pareció, hablando del peronismo, ¿no? ¿Qué te pareció la actitud del ex gobernador Omar Perotti? Al votar, ¿no? Dar el visto positivo, bueno, sí, a la reforma. Ellos presentaron un proyecto que de alguna manera los compromete a aportar, porque si vos, digamos, y a votar positivamente, presentaron el proyecto, trataron de colaborar en puntos que comparto. Yo insisto, nosotros, el peronismo en general, como lo hizo el socialismo también, todos confiamos en una reforma de algunos puntos de la Constitución. No total, sí parcial. El peronismo había pedido total. Sí. Imagínate el trabajo que implicaría como para que de aquí a febrero eligiéramos. Una locura. Entonces, nos habíamos propuesto no aceptar estas condiciones y esperar, a lo mejor el año que viene lo podríamos haber vuelto a plantear, pero bueno, es como que no quisieron, teniendo mayoría, avanzar. Entonces, nos pareció que cuando uno está dentro de una estructura que nos contiene y de la cual les representamos, debemos obedecer el consenso de todos, porque si no cada uno hace la suya. Así que esto podrá tener un precio, digamos, para quienes votaron a favor. ¿Mantienen diálogo con el espacio de Perotti? Sí. Sí. Mantenemos diálogo y de hecho... bueno, puedo poner, no quiero nombrar algunos diputados, pero hubo diputados que presentaron algún proyecto y que al momento, cuando vieron esta forma precipitada de votar y de modificar. Te voy a contar otra cosa que claro, la gente no tiene por qué enterarse de estas cosas, en el sentido de decir, no las puede saber si alguien no las cuenta. Exactamente, sí, pero por nosotros, eso estos programas, ¿no? Nosotros, digamos, cuando terminaron las sesiones ordinarias, que terminaron el 30 de noviembre, como no se aprobó todavía la reforma, ¿qué sucedió? Pidieron al gobernador que extendiera en extraordinarias el periodo legislativo. Entonces, entró en periodo extraordinario. En ese periodo extraordinario se propuso que nos informáramos y trabajáramos sobre los proyectos que estaban. Nos invitaron 3 días, lunes, martes y miércoles, 2 horas cada día. Vos pensás que yo viajaba de Rosario a Santa Fe. A Santa Fe, claro. 2 horas, podríamos haber hecho 4, 6, 8. Bueno, 2 horas a repasar qué artículos se iban a modificar. Cuando llegamos al día miércoles, previo a la sesión, el día miércoles, ¿cuál fue la cuestión? El día miércoles nos dicen, bueno, vamos a sacar un dictamen. Entonces, nos reúnen a las 10 de la mañana, suponete. 10 de la mañana llegamos para ver el dictamen. El dictamen es qué es lo que vamos a votar. No está todavía, dice, vamos a esperar un poquito, va a ser a las 11. Bueno, esperamos, nos quedamos ahí a las 11. No, bueno, va a ser a las 12. No, miren, vamos a empezar la sesión
con el tema de presupuesto 2025. Votamos primero presupuesto, hacemos un cuarto intermedio, estamos ahí todos sentados el jueves esperando que llegue esta hojita que era el proyecto concreto, el resumen de todos los proyectos. Llegó y a los 15 minutos nos fuimos a la sesión a votarlo, lo que habíamos estado trabajando. ¿Trabajando cuánto? 6 horas. Entonces, digo, la verdad que el apuro te deja sospechas de cuál es el interés para que salga esta reforma. Insisto, lo voy a decir creo que por tercera o cuarta vez. Se pueden reformar muchas cosas y creo que se puede mejorar la calidad, aunque la gente no lo entienda tan directamente. Es cierto que hay cosas que mejorarían la calidad de vida a largo plazo de la gente. Pero en una cosa así tan rápida, tan emergente, aprovechando la mayoría de las 2 cámaras, te hace sospechar para qué la quieren. Entiendo. Vero, mañana se cumple el primer aniversario del gobierno de Puyaro. ¿Qué balance haces? La cara me ponen acá todos como un apoyo logístico, te quiero ver. A ver, yo te diría que lo que se ve a nivel de un objetivo que él tenía, yo estuve en el discurso que él dio, que era como su plan de gobierno, yo estaba sentada a 1 metro de él, donde dio su discurso ese 10 de diciembre. De diciembre de 2023. Digamos, algunas cosas se cumplieron en el sentido de priorizar el tema de la inseguridad con respecto a Rosario sobre todo, de lo cual lejos estamos de la pacificación todavía, pero bueno, en algunas cuestiones da la sensación de que ha minorado, o por lo menos las cárceles han tenido otro nivel de intervención sobre la ciudadanía. No tenemos claro a qué se debe. Se supone que se han reforzado las cárceles, se ha reforzado la policía, la seguridad. La gente te dice que en los barrios la inseguridad sigue estando, ¿no? Si es del narco o es del delincuente común, como le decimos, o de la persona que delinque con un robo común, la gente todavía dice que en los barrios. Mira, fui el otro día a una escuela en Cabín 9 y me dice, los docentes no quieren salir a la noche de la escuela, les pagamos un remis hasta el colectivo, porque los asaltan. Claro, porque también hay colectivos que en la periferia que no llegan. Bueno. No llegan, pero pasa, o sea, hay una problemática bastante de compleja, la seguridad, exactamente, claro. ¿no? Esto de que nos venden que nos hemos pacificado, yo me quedo con algunas interrogantes. Los demás había él prometido que la pacificación pasaba por la educación. Yo siento que a la educación le he destinado la alfabetización, que esto del el sistema raíz o el programa raíz, pero en realidad lo que fue el estímulo a nivel docente me deja bastante que desear. Incluso creo que han sido más afectados y no valorizados ni reconocidos. Están haciendo algo en infraestructura, es todo muy lento porque, bueno, depende, pero no me parece que haya jerarquizado la prioridad. Lo otro es, vos sabés que nosotros teníamos billetera Santa Fe, que no sé si se acuerdan, que de alguna manera aliviaba el bolsillo de la gente. El argumento estaba en el presupuesto para este año, pero decidieron, y esto lo hemos discutido incluso con su ministro de Economía, o su secretario de Economía, dijeron que iban a revisar porque había gente que tenía dinero y que sin embargo usaba la billetera. Pues dijo, bueno, pero mientras ustedes revisan, porque no se la dejan, porque hay mucha gente que con esto activó el comercio del barrio empezó a tener beneficios por tener esta posibilidad de usar la billetera. Había más consumo, ¿crees? Bueno, había 51 millones de pesos, 51.000 millones de pesos para la billetera, desaparecieron. O sea, ni se utilizaron y hoy la billetera estaba arreglada solamente entre el banco y el proveedor, el comerciante o el empresario. No pasa el gobierno por esta cosa. Y me parece que era necesario que el gobierno mantuviera esta política de ayuda económica para la gente. Digamos, me parece que lo que prometió, después hizo una reforma del Poder Judicial donde creo que se arrojó derechos que trascendían la cuestión, ¿no? Esto, modificar la Corte Suprema de Justicia, o sea, no lo pude evaluar, creo que en un primer año se desaforó,
en hacer cambios y cosas que él creía que eran lo mejor. Espero que se tranquilice, porque si nos va a llevar hacia 4 años, nos lleva a las patadas. Además nos lleva con una legislatura que es una escribanía. Exactamente. Pero la verdad que nos gustaría seguir charlando con vos toda la tarde. Bueno. Pero tenemos que ir cerrando, ¿sí? Bien. Tenemos que ir cerrando este segmento porque tenemos también otro invitado. Te vamos a volver a invitar nuevamente, ¿sí? Que tenemos mucho por hablar. Además, sobre todos los temas, porque hablamos de todo. Seguridad, salud, educación, muy, muy completo y bastante complejo. Pero te dejamos un saludo. Te agradezco y sí quiero venir a charlarte sobre mis proyectos. Tengo unos Perfecto, proyectos muy interesantes dale. y muy llegados a la gente que sé que nos está necesitando. Así que después, la próxima, lo Seguro, comentamos. seguro, lo agendamos. Lo Dale. agendamos, producción ya lo agenda. Bueno, les deseo un muy buen fin de año y una linda Navidad. Bueno, Vero, para vos también. Gracias. Gracias. Bien, terminamos el primer segmento con una nota a Verónica Varo Graf, diputada provincial, docente universitaria y médica. Ahora volvemos, esto es una feria política y yo soy Tina Feria. Feria Política, tenemos otro invitado tan especial. Vamos a estar con Eduardo Tonioli, diputado nacional del Movimiento Evita. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, Eduardo, mañana se cumple un año del gobierno de Javier Milei. ¿Qué evaluación haces? Bueno, desde ya una evaluación muy negativa. El gobierno de Milei tiene una serie de objetivos bien claros, todos ellos nocivos, entiendo yo, para la República Argentina. Hay dos principales, ¿no? Fundamentalmente, reprimarizar la economía argentina y extranjerizar nuestros recursos estratégicos. Y para eso necesitan construir un orden social que la Argentina, por lo menos, aún habiendo pasado etapas críticas, aún habiendo pasado etapas de políticas neoliberales muy duras y dolorosas, nunca llegó a construir, ¿no? Que es un país con un 15%, 10% de integrados y la inmensa mayoría de los argentinos mirando desde afuera. Hacia ese lugar pretende ir Javier Milei. Según esos parámetros, posiblemente uno pueda considerar que ha tenido éxito, ¿no? Porque ha llevado adelante una serie de políticas que nos han llevado a un escenario recesivo. Pero bueno, lo que no están atravesando por una etapa muy exitosa son la mayoría de los argentinos, sobre todo los que dependen del mercado interno, los que viven del mercado interno, ¿no? Exactamente. Eduardo, hubo sesiones bastante intensas este año, donde se dice que Milei busca desautorizar el Congreso Nacional, intentando de alguna manera, en lo posible, saltar algunas discusiones, ¿verdad? En realidad Milei, desde que arrancó su gestión, tuvo un objetivo claro con respecto al Congreso, que es intentar clausurar el debate y, en todo caso, motorizarlo o habilitarlo exclusivamente cuando eran algunos temas de su interés
particularmente uno, el más importante, que ha sido la ley Bases, Sí. que llevó, bueno, de alguna manera la mitad del año legislativo, ¿no? de discusión. Después, cuando la oposición, en sus más diversas variantes, logró articular una respuesta frente a algunas políticas enormemente regresivas del gobierno de Milei, básicamente lo que tiene que ver con los recortes en materia de educación universitaria, lo que tiene que ver con los recortes a los jubilados, cuando la oposición logró construir una mayoría contraria a esas políticas del gobierno, el gobierno lo que hizo fue finalmente vetar esas iniciativas y luego sostener el veto de manera, uno podría decir, con algunos ardides poco convencionales, ¿no? Entiendo yo que comprando voluntades, eso fue de alguna manera explícita. Cuando fue la ley base en el Senado, se repartieron embajadas, se repartieron cargos públicos en distintos organismos y se repartieron evidentemente otras cosas que empiezan a saltar con el caso Cuadra, que no fueron por derecha de alguna manera, ¿no? Y después, bueno, tuvimos los casos de los diputados del radicalismo en algunos casos y de algunos partidos provinciales y desprendimiento del peronismo que han terminado fichando para las filas del oficialismo, ¿no? Eduardo, ¿qué cosas propuso Unión por la Patria que no se pudo lograr, no se pudo canalizar para ser tratado? No, básicamente hemos tenido una enorme dificultad por imponer nosotros una agenda. Sí, hemos sido protagonistas en estos temas a los que te hacía referencia, de la discusión en torno a la recomposición de los haberes previsionales, la recomposición del presupuesto universitario. Hemos impulsado otra agenda que quizás no han tenido tanta capacidad para construir mayorías, como la agenda de la asistencia alimentaria, como la agenda muchas veces de los trabajadores formales y sus demandas en esta etapa, los trabajadores del Estado, la agenda que tiene que ver con defender algunas empresas públicas estratégicas. Bueno, algunas de ellas salieron de la ley base producto de la lucha de muchos sectores gremiales o sectores de la sociedad que se plantaron frente a eso y que lograron que en el decálogo de empresas que estaban sujetas a privatización no fueran incluidas, ¿no? Eduardo, la oposición está pidiendo que se suma al calendario de extraordinarias la discusión sobre el presupuesto 2025. ¿Cómo viene esto, este tire y afloje? ¿Qué puede pasar con lo que le corresponde a Santa Fe? No, en principio el gobierno, algunos lo veníamos viendo, iba rumbo a pretender no discutir el presupuesto nacional. Algunas señales que daban en la forma de tratamiento del presupuesto, las particularidades que tiene a quien han puesto a la cabeza de esa comisión, que es José Luis Esper, alguien que de alguna manera lo que ha hecho es trabar sistemáticamente el funcionamiento de esa comisión. Sabíamos que era virtualmente imposible que antes de diciembre se pudiera llegar a un dictamen producto de todas estas trabas, y finalmente el presidente de la Nación, aparentemente, porque todavía no ha firmado el decreto de convocatoria, pero por lo que ha dicho públicamente su vocero, no estaría incluyendo el presupuesto. Un presupuesto que generalmente para quienes tienen funciones de gobierno en los estados subnacionales, estamos hablando de las provincias, estamos hablando de los municipios, es una herramienta que necesitan como el agua para poder de alguna manera hacer más previsible la gestión de gobierno, ¿no? Planificar la gestión de gobierno. Sin embargo, el gobierno ha decidido avanzar en la prórroga del presupuesto, que ya viene prorrogado. Sería la primera vez en la historia que sucede algo así. Le da una enorme libertad
para hacer absolutamente lo que quiere, para ajustar absolutamente donde quiere, aun cuando estemos hablando de actividades sensibles, sectores sensibles de nuestra sociedad en materia de salud, de educación, de emergencias, etcétera. Y además sumado a un DNU que le permite endeudar a la Argentina sin pasar por el Congreso de la Nación, diríamos que prácticamente de esa manera se las ha ingeniado para no necesitar del Congreso de la Nación, ¿no? Y esto es grave no por una cuestión formal, esto es grave porque esto genera las condiciones para que el gobierno nos lleve a un escenario de catástrofe, nos lleve a un escenario donde no termine negociando la deuda en las peores condiciones, se termine endeudando aún más en el marco de esas condiciones, termine haciendo absolutamente lo que se le cante sin el control mínimo que requiere de la oposición parlamentaria y por lo tanto también de la sociedad, ¿no? Vemos conflictos con los jubilados, con los docentes, con las universidades, con los trabajadores. ¿Hasta dónde crees que puede llevar adelante este plan Javier Milei o hasta dónde crees que la gente puede aguantar esta situación? Eso lo va a decir la sociedad, nuestra comunidad, sus organizaciones. Hay un escenario muy complejo a nivel social, ¿no? Hay un escenario donde, bueno, más de 6 millones de argentinos fueron empujados a la pobreza, un porcentaje de ellos a la indigencia, donde han cerrado un número importantísimo de pymes, de industrias, producto de, bueno, el revival de políticas que ya la Argentina ha conocido y que nunca salieron bien. Hablo de las políticas o el programa económico de José Alfredo Martínez II, hablo de lo de Cavallo, Machinea, Sturzenegger, Caputo, etcétera, ¿no? No hay una sola de las propuestas que hizo el gobierno en este presupuesto que finalmente parece ser que no se va a aprobar, ni siquiera se va a tratar, que apunte a reactivar la economía, ¿no? En todos los casos son recesivos. El gobierno apuesta casi exclusivamente al RIGI, ¿no? El régimen de incentivo de las grandes inversiones, bajo la peregrina idea de que esto derramaría y generaría una recuperación de la actividad económica. Bueno, en ese camino se van perdiendo puestos de trabajo, se va pauperizando la situación de cientos de miles de argentinos y bueno, habrá que ver esos cientos de miles de argentinos qué resistencia tienen frente a esto, ¿no? Qué resiliencia tienen y qué respuesta eligen tomar. Nosotros por nuestra parte hemos acompañado el reclamo de sectores de la sociedad civil, de los sectores gremiales, los sectores de trabajo, los sectores de la producción, los movimientos sociales, las economías regionales, en momentos en los que se discutía, por ejemplo, la ley bases. Nuestro bloque en particular fue un desfiladero de organizaciones de la sociedad civil que venían a plantear cuáles eran sus objeciones hacia ese bestial programa de involución nacional que tenía 800 artículos, entre los 600 del cuerpo central y los 200 artículos anexos. Y muchos de esos artículos logramos frenarlos, muchas medidas regresivas logramos frenarlas, otras no. Pero hemos elegido de qué lado de la historia estar. Y es en oposición a este régimen, para nosotros brutal, profundamente antinacional, profundamente antipopular, y también hay que decirlo, de esto no se habla mucho, profundamente antifederal, porque este gobierno ha recortado las transferencias no automáticas, es decir, lo que está fuera de la coparticipación, a las provincias en un 98%, llevándolas a situaciones en algunos casos críticas según la espalda que tenga esa provincia y según la recaudación que tenga, ¿no? Han eliminado el fondo de incentivo docente, el fondo compensador del transporte del interior, han degradado, en un tema que sigo muy de cerca, el transporte ferroviario en todo el país, han degradado todos los programas que tienen que ver con la educación en un ministerio, el Ministerio de Educación de la Nación, que si bien era un ministerio, como siempre se dijo, sin escuelas o con muy pocos establecimientos escolares bajo su dependencia, llevaba adelante un sinnúmero de programas que sostenían, ¿no es cierto?, apoyaban, apuntalaban la educación en los niveles
en las provincias, en los niveles, desde los niveles iniciales, secundarios, hasta, por supuesto, bueno, la educación universitaria, que sí depende directamente de Nación. En materia de salud, otro tanto. En los últimos días nos hemos enterado de la última de las decisiones, que es eliminarle a un número importante de jubilados los remedios gratuitos del PAMI. Bueno, todo eso para nosotros es inaceptable, ¿no? Bien, Eduardo, hablemos de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo viste el primer año del gobierno de Puyaro? ¿Qué evaluación haces? Mira, yo creo que Puyaro, todo el capital político que acumuló en las elecciones, ha sido un candidato en su momento de los más votados en la historia santafesina. Todo ese capital político decidió ponerlo detrás de un programa que es un programa importado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el programa de Javier Milei, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo, una provincia que podría buscar un camino autónomo, una provincia que por supuesto no va a estar no va a estar por fuera de las particularidades que atraviesan todas las provincias en la República Argentina, en el marco de un gobierno de estas características, pero que tiene espalda para poder sostener obra pública, para poder sostener salarios más dignos para sus trabajadores, para poder sostener una educación y una salud mucho más acorde con lo que necesitan los santafesinos, porque tiene espalda y porque tiene capacidad de recaudación. Y sin embargo, el gobernador ha decidido subirse a las políticas y a la gestualidad del gobierno nacional, ¿no? Exactamente. A las políticas, porque ha firmado el Pacto de Mayo, que no se firmó en mayo, pero que se terminó llamando así. Se ha subido a esta pretensión, ¿no es cierto?, de que las provincias se hagan cargo del ajuste que Nación pretende hacer. Nación milita específicamente las provincias se hagan cargo de ese ajuste, que sean frontman de ese ajuste. La provincia se ha hecho cargo. A las pruebas me remito, con lo que ha hecho con los salarios docentes, con lo que ha hecho con la reforma previsional, una reforma previsional innecesaria y que en un 85% el déficit de esa caja de jubilaciones provincial se explica por la deuda de Nación a la provincia. Bueno, todas estas cosas ha hecho en materia política pública el gobierno de Puyaro, a lo que hay que sumarle que se ha subido también a la gestualidad del gobierno nacional, verdugueando a los docentes con un discurso profundamente antidocente, de persecución, tirando números falsos para intentar que la población se ponga de punta con los trabajadores de la educación, números falsos, digo, de ausentismo, etcétera. Exactamente. Y bueno, descontándole los días de paro. Miren, nosotros fuimos muy críticos en nuestro sector con un gobierno de nuestro signo político como fue el gobierno de Omar Perotti. Ahora tengo que decir que Omar Perotti en algún momento hizo esa misma gestualidad de descontarle los días de paro a los docentes, pero después se los devolvió en los recibos de sueldos posteriores. Bueno, en el caso de Puyaro esto no es así. Gobierno. Claro, en el caso de Puyaro esto no es así. Y podría sumar un montón de temas en los que viene sosteniendo esa política de crueldad para con los sectores más desfavorecidos, para con los trabajadores, para con los sectores humildes, etcétera. Yo creo que está hipotecando todo el capital político que tiene y se está atando una gestión nacional que más temprano que tarde, porque es imposible que este régimen se estabilice en términos sociales y políticos, va a empezar a tener zozobras muy grandes y va a tener un enfrentamiento muy grande con la población. Y en el medio va a estar la gestión de Maximiliano Puyaro, que va a ser indistinguible de estas políticas nacionales, ¿no? Bien, Eduardo, si bien no va a ser tu rol, en la legislatura santafesina se está apuntando a reformar la Constitución. Me gustaría saber tu opinión. Yo soy parte de un sector del movimiento Evita que siempre se ha planteado como reformista. Yo creo que no hay casi sectores de la política santafesina que no crean que la Constitución hay que reformarla.
De hecho, bueno, nuestra diputada provincial Lucila de Ponti fue autora de un proyecto, ¿no?, de reforma de la Constitución. Ahora, yo decía el otro día, ¿no?, cuando se estaba discutiendo, me evito la sesión, porque si bien no soy diputado provincial, soy alguien que está interesado en el tema, me evito la sesión, todo el debate, y mientras se estaba produciendo la sesión había exactamente 292 personas promedio, en algún momento llegó a un pico de 300 y algo, en momentos caía a 200, viendo un debate que es trascendente para la historia santafesina, es decir, vamos a reformar una constitución que tiene 60 y pico de años de vigencia. Un momento histórico. Un momento histórico, y había 292 personas mirando. Posiblemente esas 292 éramos los que estábamos acá, dirigentes políticos, periodistas y no mucho más. Y eso es producto de la manera en la que se llegó a ese debate, que es sin participación, sin convocatoria de la población. El gobernador tiene amplia mayoría en las dos cámaras. En una de ellas, de hecho, tiene los 2 tercios necesarios para esa, tenía los 2 tercios necesarios para no depender de otra fuerza política. En la Cámara de Diputados le faltaban algunos que terminaron apareciendo. No era necesario abrir la discusión en diciembre, ya en extraordinaria, o la última semana de ordinarias, para en 3 días, en encuentro de 2 horas cada día, terminar de liquidar la discusión. Se podría haber convocado hace muchos meses, o hace un mes por lo menos. Hay algo que está sonando, ¿no? Viste, estamos como con el tiempo, ahí está. Decía que para discutir en 6 horas dividida en 3 días el futuro de la provincia de Santa Fe. Se podría haber 1 mes, 2 meses, 3 meses, 15 días si no quería tanto tiempo, pero convocar a la sociedad civil, a los sectores de trabajo, de la producción, a los sectores de la comunidad que construyen cotidianamente comunidad precisamente, a los clubes, a las sociedades de fomento, a las cooperativas, las mutuales, al sector agropecuario, a la industria, a las pymes. Me parece que, bueno, por supuesto los trabajadores con sus distintas expresiones, me parece que hubiese enriquecido mucho más el camino de cara a la aprobación de la necesidad de la reforma. Los números lo iba a tener igual seguramente el gobernador. Entonces, me parece que era una oportunidad para enriquecer ese proceso de debate. Y en los tiempos que determinó también para esta convocatoria, donde se van a elegir los convencionales constituyentes, en abril, a la salida de las vacaciones estivales, en las PASO y no en las generales, da cuenta también de que pretenden que sea algo medio express, sin grandes debates, donde solamente discutan como en una vidriera los dirigentes políticos, donde la sociedad no esté comprometida, ¿no? Eduardo, muy breve, nos vamos con estas 2 preguntas. Si el productor nos deja, ¿crees que hay actores que puedan conducir el próximo proceso del PJ? ¿Cómo te ves en ese rol comandando? No, yo creo que hoy el peronismo tiene que pensar en términos colegiados. Bien. Creo que el peronismo tiene que dejar de pensar que va a haber una sola persona, un solo liderazgo, porque no está hoy. Sí hay liderazgo muy importante, pero no hay ningún liderazgo que conduzca al conjunto del peronismo, el movimiento nacional, en todo el país y a todos los sectores. Entonces el peronismo tiene que pensar esto como una oportunidad para empezar a recomponer su relación con muchos sectores de la sociedad y a través de los sectores, las organizaciones de la comunidad que expresan a esos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces el peronismo tiene que pensar no solo en liderazgo, pensar que no hay un solo liderazgo que contenga el conjunto y pensar que hay múltiples referentes no solo de la política, sino del mundo del trabajo, de la educación, de la salud, de la producción, del deporte, de un montón de ámbitos, del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres que tienen que estar expresados en sus ámbitos de conducción. Los liderazgos después nacen de abajo hacia arriba como expresión
de una movilización general, ¿no? Y el peronismo tiene que ser eso, una fuerza movilizada. Eduardo, la última, cerramos. ¿Van a competir el próximo año? Sí, ¿En las sí, elecciones? sí, siempre, como lo hacemos en todas las categorías. Porque están ampliando el movimiento Evita, ¿no? Con Ciudad Futura. Bueno, nosotros venimos construyendo ya desde la elección anterior, en términos electorales, pero mucho antes, desde lo social, con otras fuerzas políticas y sociales, sí, además del movimiento Evita al que pertenezco, con Ciudad Futura, Unidad Popular, Patria Grande, distintas expresiones territoriales, algunas otras que tienen presencia exclusivamente en algunas localidades, en más de 150 localidades de toda la provincia nos presentamos en la última ocasión. Sí. Así va a ser, se suman otros compañeros y compañeras desde el peronismo también, como Comunidad, que expresa Leandro Busato, Norma López, entre otros, y así pretendemos seguir creciendo, porque creemos que hay que hacer uso también de la herramienta que tiene nuestro sistema electoral, como las PASO, por ejemplo, para expresar toda esa potencia, expresar matices dentro de un movimiento mucho más amplio, pero también plantar bandera, ¿no? Muy bien, Eduardo, te agradecemos mucho. Se nos terminó el tiempo hace rato, le robamos un poquito más al programa que sigue, así que le pedimos disculpas. Cerramos con vos, Eduardo, un placer haberte recibido acá y como siempre las charlas son tan interesantes con ustedes. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. No, por favor, gracias a vos. Así cerramos una feria política, estuvimos con Eduardo Tonioli, diputado nacional del Movimiento Evita. Nos despedimos hasta el próximo lunes, próximo jueves, claro, exactamente, cambiamos. Ahora estamos los lunes a las 19 horas. Te espero el próximo lunes, 19 horas, en una feria política. Nos vemos el lunes.